pensar con libertad, porque soy su hijo. Bienvenidos al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Casa de Misericordia, de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa es emitido todos los jueves de 14 a 15 horas por este medio, la radio Misión 2000 FM 90.9, y desde la web www.fmmision2000.com. Emitimos desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo de habla hispana. ¿Nos quieres dejar un mensaje de WhatsApp? Puedes hacerlo al 11 41 98 42 81. Te repito, 11 41 98 42 81. Y a la brevedad te responderemos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos con el mensaje de la palabra de Dios, titulado El estrangulador de Tierra Santa. ¿No será mucho? Puede ser. Bueno, si no te gusta el estrangulador de Tierra Santa, también podría ser el deudor que resultó ser un gran verdugo. Cualquiera de los dos títulos van bien en este mensaje. La lectura de hoy es en Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y finalizando el versículo 35 dice: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Introducimos el mensaje diciendo que en esta parábola que elegimos para el mensaje de la palabra de Dios de hoy, se narran 3 escenas distintas, a saber, cuyos escenarios y protagonistas cambian. En la primera se deja entrever que hay un gran deudor que comparece ante su señor para saldar una cifra enorme, casi imposible de pagar. Es un asunto entre el rey y su esclavo. Esta primera escena va a abarcar los versículos 24 al 27. La segunda escena transcurre entre el gran deudor y su colega, un pequeño deudor. Y esto conlleva los versículos 28 al 30. La tercera y última escena narra de nuevo el encuentro entre el rey y su esclavo, para saldar de nuevo el asunto, que no termina nada bien para el gran deudor. Y esto también conlleva los versículos 31 al 34. Hay una gran deuda que pagar a un rey
También está el perdón de esa deuda, está también el encuentro del siervo perdonado con un colega que le debe a él una suma mínima, pero el acreedor decide no perdonar a su consiervo, así como fue perdonado primeramente por el rey, y por eso debe enfrentar las consecuencias de su falta de perdón. ¿De qué se trata la parábola que solamente está en Mateo? Que en la mayoría de las Biblias castellanas lo titulan Los dos deudores. Allí existen cosas tales como la deuda, el perdón, la falta de perdón, el ajuste de cuentas, el castigo final, etc. En la Biblia, más específicamente en el Nuevo Testamento, se nos insta a nosotros, los creyentes, a ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios, imitadores del apóstol Pablo, imitadores de aquellos que imitan lo bueno. En 1 Corintios, por ejemplo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, dicen Filipenses, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Tesalonicenses dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y en Tesalonicenses 2, en segunda de Tesalonicenses, mejor dicho, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y dice en Hebreos: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo les pide en primera instancia a los inmorales de Corinto que lo imiten, y para esto utiliza el término griego mimetes, que significa imitador, seguir, imitar. Y creo que esta parábola de los dos deudores también hay un llamado a imitar la misericordia de Dios. Además, creo que va a resultar una novedad para todos nosotros. No el hecho de la teoría misma, sino su aplicación para la vida diaria, o al menos para mí lo es. Y creo que nos va a agarrar en falta a todos nosotros, ¿sí? No se va a salvar nadie, me parece. Vamos a ver el segmento que se titula Imitadores de la Misericordia del Padre. Vamos a recordar al hijo pródigo. Vamos a leer algunos versículos que van a tratar específicamente no toda la parábola, sino desde que el hermano mayor se da cuenta de que algo está sucediendo en su casa. Y Lucas 15, 25 en adelante dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí entonces tenemos la parábola del hijo pródigo, donde el hijo menor le pide al padre que le dé lo que le corresponde como herencia.
recibe su parte y unos días después, cargando todo lo que le pertenecía, se marchó a una provincia lejana, donde desperdició y malgastó los bienes que su padre le había dado. En aquella provincia lejana hubo hambre y decidió volver a la casa de su padre. Su padre lo recibió sin reproches ni advertencias. En cambio hubo una gran fiesta en su honor. Esa misericordia que el padre usó para con su hijo menor le pareció mal al hijo mayor, quien decididamente no usó de misericordia con su hermano menor. No imitó la misericordia de su padre, prefirió estar enojado y plantear un reclamo ante su padre. Este padre prefirió celebrar el regreso con vida de su hijo menor, a quien quería con todo el corazón. En el hermano mayor, así se dice, lo que parece prevalecer es que hay ciertos legalismos, meritocracias, es decir, yo me merezco tal o cual cosa porque me esforcé para obtenerlo. Ahora sí, vamos a la primera escena de nuestra parábola, la gran deuda. Vamos entonces ahora a esa gran deuda de este esclavo. El griego utiliza el término doulos, ¿sí?, que significa esclavo, ya sea literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, y también le da un sentido calificado de sujeción o subordinación. Esclavitud también significa servir, siervo, etc. La deuda en sí a nosotros no nos dice nada en particular, ya que ignoramos los pesos, las medidas y las monedas de la época del primer siglo de nuestra era cristiana. Pero debemos tener en cuenta que la suma de 10.000 talentos era una cifra sideral, astronómica, y que hoy podría significar miles de millones de pesos o de dólares, imposibles de pagar a la ligera. Esta cifra no es elegida al azar por el evangelista Mateo, ya que va a poner de relieve esta suma con la otra suma de 100 denarios o talentos de la segunda escena. Esta última va a resultar insignificante respecto a la otra tan grande, para que tengamos algunas referencias de lo que significaba ese dinero en épocas cercanas al primer siglo de la era cristiana. Vamos a ver algunos datos históricos que un tal Ulrich Luz nos da a conocer, que reflejan las arcas de dinero más importantes de la época. Algunos datos comparativos entonces, y por supuesto este autor cita a Segunda de Macabeo como algo histórico y no como algo teológico. Dice que Antíoco roba algo de miles de kilos de plata, pero traducido en 1.800 talentos del templo. Josefo, un historiador, en Antigüedades 12, 176, dice que el Tobía de José quiere arrendar los impuestos de Celesiria y Fenicia por 16.000 talentos. En 1472 de Antigüedades dice que Pompeyo encuentra en el templo 2.000 talentos. Y este mismo historiador cita que los productos de los impuestos de las tetrarquías de Filipo, Herodes Antipas y Arquelao suman 100, 200 y 600 denarios. Según Flavio Josefo, dice que fueron solamente 400 talentos por año, respectivamente. Polibio, en 21-26, dice que el hombre más rico de Grecia, Alejandro, posee más de 200 talentos. Plutarco, en Antología 56, dice que Cleopatra lleva a Éfeso la suma de 20.000 talentos para Antonio. Jerónimo, otro historiador, nos va a decir que los ingresos anuales de Ptolomeo Filadelfo
importan 14.800 talentos. Y según otro documento, los esenios ocultaron en Israel más de 6.000 talentos. Estas sumas históricas contrastan un poco con los 10.000 talentos que debe un siervo a su señor. En el versículo 26, que versa lo siguiente: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se usa en español la traducción le suplicaba, y que en griego el término original es proskuneo, y esto no es casualidad, ya que al parecer Mateo pretende, con el uso de este verbo, orientar el pensamiento de los lectores a Dios. Es decir, no solamente se va a tratar de dos esclavos que tienen que rendir cuentas y que uno de ellos le debe a su señor un montón de dinero. No es solamente una historia entre esclavos y el rey, sino que Mateo intenta a que los lectores del Evangelio estén pensando directamente en Dios y sus servidores. Por el contrario, cuando leemos los acontecimientos de la escena número 2, donde se encuentran los dos siervos o esclavos, y uno le exige al otro el pago de una pequeña deuda, el pequeño deudor hace exactamente lo que hizo el gran deudor ante su señor. ¿Qué hizo? Se postró y suplicó. Pero en la segunda escena ya no se usa el verbo que nos lleva a pensar en Dios, sino otro verbo que es proskuneo. Y vamos a ver el significado de los dos, ¿sí? El primer término entonces de la escena número 1, que es proskuneo, que literalmente significa besar como el perro lame la mano del amo. También puede significar abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, hacer una reverencia o adorar. Significa postrarse, reverencia, suplicar. Y esto está aplicado a los dioses o a los reyes. Es decir, un siervo cuando se postra delante de un rey o delante de los dioses. Pero cuando se trata de la súplica entre los dos consiervos, en el versículo 29, y que se utiliza el término parakaleo, esto es una imploración, puede significar orar, rogar, confortar, consolación, exigencia. Pero aquí en este contexto lo que más significa es rogar, suplicar, ¿sí? Vamos a la segunda escena. Le puse por título El estrangulador de Tierra Santa. El gran deudor, ahora perdonado, sale del encuentro con su señor y casualmente se encuentra con alguien de su misma clase social, otro siervo, que le debía un poco de dinero. Notemos que cualquier persona que fue confrontada por el rey, que estuvo a punto de ser vendido, él y toda su familia, puede llegar a sufrir algunos estragos emocionales o un estrés postraumático severo. Esto pudo haber cambiado la vida del gran deudor para bien, ya que estaba a su alcance imitar a su rey, quien lo había perdonado. Pero eligió el camino de la violencia brutal, que al parecer era habitual en la época y en la ciudad donde éste vivía. Respecto a la suma que su colega le debía, unos 100 denarios, apenas era esto una ínfima parte de lo que el gran deudor le debía a su rey y que le fue perdonada. Pero esa pequeña deuda hizo aflorar lo peor del gran deudor, hasta el punto de estrangular al pequeño deudor. La cifra de 100 denarios era una suma que hasta un pobre agricultor podía juntar en el transcurso de su pobre vida.
lo que hacía el estrangulador, llamado aquí como el gran deudor, otros también lo hacía como práctica habitual, pero esto era catalogado como un delito, y a pesar de eso lo hacían comúnmente. El gran deudor agarra con sus propias manos el cuello del pequeño deudor y mientras lo aprieta, le exige que le pague la deuda. El pequeño deudor hace lo mismo que hizo el otro deudor, ahora verdugo de su prójimo. Se postró y suplicó: «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo», dijo. Lo que estaba pidiendo el pequeño deudor era un plazo de tiempo para poder pagar el total de la deuda. Pero el acreedor no quiso, sino que lo llevó directamente a la cárcel. No pudo venderlo como esclavo, porque de haber podido lo hubiera hecho, porque la suma adeudada era menor al precio de un esclavo. El gran deudor se comporta brutalmente, pero en forma corriente, ya que la brutalidad de la época permitía tales acciones burlando la ley de ese tiempo. Como eran de la misma clase social, además de ser prójimos, se esperaba que fueran misericordiosos entre sí, ya que amar a Dios y al prójimo era lo principal de la ley dada a Moisés. Veamos ahora la tercera escena, titulada, por mí obvio, El gran deudor vuelve ante el rey y es enjuiciado. De lo que está sucediendo en la escena número 2, la que vimos recién, hay testigos. Esto nos hace pensar en la impunidad con la que se manejaba el gran deudor, ya que a plena luz del día estrangula a su deudor para obligarlo a pagar. Al no poder pagar, lo lleva a la cárcel hasta que pueda pagar la deuda. Con este hecho de llevar a la cárcel a su prójimo, se esperaba que la propia familia o parientes o amigos pagaran la deuda del convicto. Es decir, que sintieran misericordia por el que estaba preso en cana, privado de su libertad, y juntaran ese dinero y pagarle así al acreedor para rescatar de la cárcel al convicto. Los compañeros esclavos que ven estos sucesos se indignan, como cualquiera que oiga o lea este relato mateano, y se dirigen ante el rey para ponerlo al corriente de las cosas que estaban pasando. No eran unos simples chusmas que divulgaban chismes, sino gente dolida al presenciar semejante injusticia. Así está preparada entonces la tercera escena del pequeño drama. El Señor ni siquiera deja hablar al esclavo, sino que lo trata sin más de esclavo ruin. Y es muy importante que veamos este término original del griego y cómo es calificado este siervo deudor. Y utiliza el término poneros, que significa dañino, malo, mal. ¿Qué más significa? A ver, degeneración de la virtud original, calamitoso, enfermo, con enfermedad, pero específicamente y moralmente culpable. El término también significa delincuente, vicioso, fascineroso, malicia, culpa, pecador también, ¿sí? Pecador de los peores, perverso, crimen enorme, envidia, maldad, maligno, malo, malvado, entre otras cosas. Los lectores advierten que del modo que ahora es tratado el gran deudor, ya está dictado el juicio sobre él y esta vez no hay escapatoria. El Señor le recuerda al deudor que fue perdonado en un momento anterior de toda la deuda astronómica de 10.000 talentos. Ahora el Señor le reclama toda la deuda. El rey rompe así su primera palabra de perdón
y reclama de nuevo lo que es suyo, sabiendo que el gran deudor no puede pagar ni en esta vida ni en la venidera. En el relato, los lectores u oyentes están del lado del pequeño deudor y aprueban el tajante castigo sobre el gran deudor. La tortura de esclavos endeudados era un modo de presionar a los parientes y amigos para que rescatasen al torturado. Es posible que algunos de los lectores de Mateo recordaran los tormentos del infierno que describían los textos apocalípticos. ¿Qué más hay detrás del trasfondo de esta parábola? Vamos a ver un poco más de qué se trata esta historia. Principalmente se trata de la conducta del deudor grande frente al deudor pequeño y de su enjuiciamiento por el Señor, así se dice. La conducta del deudor grande parece incomprensible para los lectores del primer siglo e inclusive los lectores contemporáneos, los de hoy. ¿Por qué resulta incomprensible lo que hace el gran deudor? Porque lo que era corriente en la vida cotidiana, y estoy hablando de la brutalidad utilizada contra el deudor pequeño, resulta intolerable a la luz del perdón y la misericordia desbordante de parte del Rey y Señor de esta historia. El perdón de Dios no es algo meramente exterior, sino que se trata de una fuerza poderosa que quiere apoderarse completamente del hombre y transformarlo. Aunque el perdón divino precede al humano en esta parábola, el perdón humano es, según Mateo, la condición para que el perdón divino sea efectivo en el juicio final. Lo mismo ocurre en el Padre Nuestro, Mateo 6:12. El hecho de no querer perdonar al hermano o prójimo nos hace deudores de Dios otra vez. El hecho de perdonar de corazón a nuestros deudores no es un hecho externo de nuestras relaciones fraternales, así se dice, sino que nos estamos entregando de lleno a ellos, usando la misma gracia que hemos recibido de Dios. De otra manera esto no funcionaría. El perdón de pecados hacia nuestros hermanos en la fe o nuestros prójimos no es un accesorio más de la fe. Y la falta de amor entre las personas no es un pecado menor, sino que afectan de lleno la relación nuestra con Dios. ¿Quieren ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros? ¡Agárrense, señores! Este mensaje puede aplicarse por lo menos de dos formas posibles. Una de ellas es que los que oigan este mensaje, ya sean cristianos practicantes. La otra es que quien esté oyendo este mensaje sea alguien que esté buscando la verdad en medio de tantas mentiras y estafas a la fe verdadera. Si ya eres un cristiano perdonado y lavado en la sangre preciosa de Cristo Jesús, eres consciente, o deberías serlo, de que tu multitud de pecados han sido perdonados por Dios. Ya no le debes nada al Señor. Tu deuda sideral y astronómicamente gigantesca, imposible de pagar, ya fue saldada. Lo único, y no menos importante, que le debes es amarlo, honrarlo y servirlo. Así, de esa manera andas por la vida con la frente en alto porque has sido perdonado por Dios, hasta que te cruzas por la calle con alguien que te debe dinero, respeto o consideración. Y allí te brota el estrangulador que todos llevamos dentro. ¿No te sucede que las deudas de los otros para con nosotros son casi sagradas? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste una deuda de dinero? ¿Te agraviaron alguna vez? ¿Y qué pasó con esa ofensa? ¿Te crees superior a otras personas porque eres el jefe de alguien más? Y como superior, ¿te crees con el derecho de agarrar del cuello a tu empleado
y que encima le pagas por sueldo una miseria? Por ser el jefe de alguien estás esperando una reverencia. Una reverencia, así se dice. Te recuerdo que sobre tu vida y sobre todos nosotros está el jefe del universo, ante el cual deberás dar las explicaciones del caso. Y estoy viendo por el Espíritu Santo a muchas personas que se comportan como el siervo malvado y abusan de su poder económico o posición social para hacer sufrir a sus consiervos, porque todos somos iguales ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otro lado, les hablo a los pequeños deudores que deben algo y no tienen con qué pagar. Les digo que piensen en los recursos que tienen en medio de tanta pobreza. Hay poco o casi nada, ¿no? El recurso más valioso que tenemos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos solos. No estamos en la más absoluta de las miserias. Somos hijos de Dios. Y Él nos va a ayudar a resolver cualquier problema, deuda, conflicto. Los pequeños deudores sufren doblemente, porque no pueden saldar esa deuda y porque el gran deudor, el estrangulador de Tierra Santa o de Argentina o de cualquier otro país, les está apretando el cuello con una brutal violencia. Ese gran deudor resultó ser un siervo o esclavo sin misericordia, maligno y ruin, sobre el cual pesa el juicio de Dios y el tormento. En Hebreos 10:30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si eres el otro tipo de oyente que no tiene a Jesús en su vida, que no tiene una experiencia personal con Dios, debes asumir que eres un pecador que necesita de un Salvador. Tienes deudas que pagar, ya sea de dinero, ofensas personales, abusos contra otras personas, homicidios o lo que fuera. Todo eso tiene perdón en la sangre derramada de Jesús en la cruz. Tal vez haces por naturaleza lo que cualquier buen cristiano debería hacer. Por ejemplo, comportarse misericordiosamente con los demás. Pero esa naturaleza de hacer el bien y de hacer bien las cosas no alcanza. Necesitas a Jesucristo, el Salvador del mundo. En Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Y cerramos diciendo: no vamos a dar vueltas para decir lo que hay que decir. El trato inmisericordia o sin misericordia nos pone a todos en grandes aprietos con Dios. Te puedes hacer el santurrón dentro de las 4 paredes de tu casa, y por supuesto que esto aplica para mí, que soy el predicador, o en la congregación donde tocas esa música de adoración tan sublime, o la predicación mejor aplicada, la más aplaudida, etc. Pero si de verdad le estás apretando el cuello con violencia a tu hermano o prójimo, estás en graves problemas con Dios. Lo más probable es que estés bajo un juicio divino, porque si no perdonamos a nuestros deudores, Dios tampoco nos perdona a nosotros, por más que oremos y le sirvamos. Estamos en problemas con nuestras propias deudas hacia Dios, porque el amor y la misericordia al prójimo van de la mano con el perdón divino hacia nosotros. El gran problema no lo tiene el deudor pequeño, sino nosotros, que somos los grandes deudores ante Dios. Lo que hagamos ahora mismo puede afectar hacia el futuro o puede reflejar la eternidad.
trae reflejos eternos lo que hacemos aquí, lo escatológico, el fin de todo. Que en nosotros no sea hallada ni una pizca del siervo malvado que fue torturado en la cárcel hasta que pague hasta lo último de su gran y enorme deuda. Todos somos deudores de Dios y de nuestros hermanos y prójimos. El llamado de este mensaje es a imitar a Dios en su misericordia, en su amor y perdón. Y que esa imitación tenga una dirección, un destino concreto, nuestro hermano o prójimo, lo que surja primero. Hay que tener cuidado con el estrangulador de Tierra Santa. Querido oyente, si sos un emprendedor independiente, nosotros podemos ayudarte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 11 41 98 42 81 para que podamos dar a conocer tu empresa o negocio anunciándolo por este medio. Te repetimos el contacto: 11 41 98 42 81. Escribinos, te responderemos a la brevedad. Muchas gracias. Bien parados. El clásico de los mediodías junto al pastor José Kim y la repetición a las 23:15 horas. Bien parados. Un espacio presentado y auspiciado por la Iglesia El Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Todos los días escuchá Bien Parados a las 12 y 23:15 horas por Misión 2000, una radio con espíritu misionero. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Todas tus tardes son aburridas? Ya tarde. No necesito nada, Estemos conectados. solo tú. Llevamos la mejor música hasta tu casa. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya no se ve más triste, Un programa para grandes todo está muerto. y también para chicos. Con la conducción de... yo, Eli Moyano. En esta época, estemos conectados por tu radio. Los espero. Misión 2000 presenta la última producción realizada por el pastor y misionero Pablo Kim, titulada La Biblia y el Infierno. La Biblia y el Infierno. A partir del lunes 14 de junio a las 8 horas y su repetición a las 22 horas. La Biblia y el Infierno. Todos los días por tu radio 90.9 y www.fmmision2000.com. No te pierdas las últimas enseñanzas jamás transmitidas del pastor Pablo Kim, La Biblia y el Infierno, a las 8 horas y 22 horas. La Iglesia El Buen Pastor te invita a las reuniones presenciales de los días domingos, a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los concurrentes deberán usar el tapabocas y respetar el protocolo vigente. Te esperamos en la Iglesia El Buen Pastor, de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti.
te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. ¿Necesitas una salida laboral rápida? Estudia con nosotros. Enseñanza en mecánica dental en diferentes especialidades. Cursos teóricos y prácticos. Estamos ubicados en San Justo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Déjanos un mensaje al 15 65 72 99 89 o seguinos en Instagram, MS Laboratorio Dental Integral. Bienvenidos una vez más a un mensaje de la palabra de Dios titulado Noche Mala. ¿Qué pasó con ese título? En vez de Nochebuena es la Noche Mala. Vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas 2:11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se podría decir que casi todo Occidente y gran parte de Oriente celebran o celebramos la Navidad. Casi todo el mundo sabe qué es la Navidad. Celebramos el nacimiento del Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. No importa si fue un 25 de diciembre del año 1 de la era cristiana o el 13 de marzo del año 4 a.C. Lo importante es que Jesús vino. Y por eso podemos afirmar, así se dice, que el reino de Dios es un reino efectivo, porque Él vino. No se quedó solamente en promesas anunciadas desde el siglo VIII antes de Cristo, de que nacería un Salvador. Jesús vino. Y es en la Nochebuena, la noche anterior al 25 de diciembre, es decir, el 24 a la noche, que casi todas las familias del mundo se reúnen a cenar. Para algunas nobles personas, esta será la primer Nochebuena sin el ser amado que perdieron este año. No todo es felicidad. Habrá lágrimas muy profundas, de profundas heridas que todavía no han sanado. El Mesías, o el ungido de Dios que había sido anunciado, finalmente nació. Y eso es lo que hemos compartido anteriormente. El título de este mensaje pareciera como la antítesis o la contradicción de la Nochebuena.
Veamos un poco las ausencias. Cuando mi papá murió a la edad de 43 años de un tumor cerebral, yo tenía unos 13 años, más o menos. Mi mamá tenía 35 y el menor de mis hermanos, más o menos 1 año y medio de edad. La primera Nochebuena sin él fue muy deprimente. Por mi parte, yo lo extrañaba muchísimo. Hubo muchas lágrimas y fue como si nos hubiera atropellado un camión. Esa Nochebuena había solamente para comer en la cena pan duro y mate cocido. Para quienes no son de Argentina, es una infusión para beber parecida al té. La vecina de al lado, muy buena gente, nos vino a saludar cerca de las 20 o 21 horas y se dio cuenta de que no teníamos nada más que lo que mencioné recién, pan duro y mate cocido. Nos invitó a cenar en su casa, aceptamos, la verdad es que yo no tenía ganas de ir, estaba muy triste y quería estar solo. Las próximas fiestas iban a ser de similares características, sin él. Ya nunca más lo volveríamos a ver, por lo menos en este mundo. Siempre abundaron las lágrimas. Su lugar preferido en la mesa está vacío hasta el día de hoy, porque hay personas que son irreemplazables. Solo Dios sabe por qué se lo quiso llevar a tan temprana edad. A raíz de una depresión profunda que yo tuve por casi 9 años, conocí a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Cosas como la vida y la muerte suceden a diario. Hay personas que nacen y otras personas que mueren. Y por supuesto la muerte es la entrada al paraíso. O también podría ser una entrada a un infierno eterno. Nunca faltan los cristianos avinagrados que andan publicando en las redes sociales con cierto orgullo personal: yo no celebro la Navidad. Y los motivos son variados. Pero el preferido de estos avinagrados es: no figura en la Biblia. Pero ellos, los caraduras, celebran los 15 años de sus hijas o nietas, o los 16 en Estados Unidos, los aniversarios, ven televisión, usan las redes sociales, se tiñen el cabello, se depilan, se van de vacaciones, miran pornografía, engañan a sus esposas, etc. Y todo eso tampoco está en la Biblia. Son como una especie de boicoteadores de la misión, porque lo único que logran es que la gente no quiera seguir a Jesús. Una cena siempre es una buena oportunidad para acompañar a quienes pudieran estar pasándola mal. Si este año se fue al cielo tu ser amado o tu ser amada, te animo a tener la misma esperanza que me alienta a diario, que los volveremos a ver. ¿Por qué? Porque simplemente somos peregrinos en este mundo y todos vamos hacia la patria celestial, por lo menos todos los que tenemos fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestros seres queridos, así se dice, que ya no están, hubieran deseado que nosotros siguiéramos adelante a pesar de cualquier circunstancia. Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros, señores. Un año tiene exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 49.98 segundos, para ser exactos. De todos esos días, ¿cuántas veces nos hemos sentado a compartir un desayuno, merienda o alguna comida con nuestros seres amados? Casi ninguna. Los motivos pueden sobrar, así como las discusiones y la falta de madurez por parte de algunas personas de nuestro entorno, o de la mayoría. Pero como es Nochebuena, hay que hacer un esfuerzo y hacer de cuenta que todo es perfecto. Fingamos que somos como la familia Ingalls o la Casa de la Pradera, que dicen que pronto habrá una nueva producción con la superadora unidad y amor que siempre los caracterizó. O nos parecemos más a los Simpson. Pero es muy probable que nos parezcamos entonces a estas caricaturas, los Simpson, o a la familia Manson. Vaya uno a saber, un día esto averiguamos. Lo cierto es que la oportunidad de estar juntos se renueva.
y no nos podemos dar el lujo para desperdiciarla. No sé si todos vamos a tener la humildad suficiente para pedir perdón y perdonar las ofensas. Algunas personas probablemente nos bloquearon en las redes sociales o eliminaron. Rompimos algún noviazgo, mandamos a pasear a varios personajes. No somos unos angelitos, pero somos muy buenos para señalar de forma acusatoria a los demás. Si celebramos la Navidad, se supone que somos cristianos, es decir, seguidores de Jesús y de sus enseñanzas. Y cabe la pena levantar una pregunta. Este año, ¿leímos alguno de los 4 evangelios? ¿O alguna parte de la Biblia? De ser así, ¿pusimos por obra alguna de sus enseñanzas? El nacimiento de Jesús no solo marcó la historia, sino también nuestras propias vidas, o al menos así debería ser. Sé que en nombre del cristianismo se hicieron muchas barbaridades. Hubo muchos grupos que derramaron sangre, de ambos lados, cristianos y no cristianos. Y otros miles de millones de personas han cambiado su forma, que antes era mala y viciosa de vivir, ahora están rendidos a los pies de Jesús, porque Él cambió nuestras vidas. Cerramos diciendo que Cristo no solo nació, sino que fue ejecutado con la peor de las muertes de esa época, crucificado. Al tercer día resucitó. Luego fue ascendido al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayude a hacer su voluntad. Él es quien nos consuela en nuestros peores dolores y pérdidas. Esta Nochebuena vas a tener que enfrentar el dilema si vas a preferir encerrarte en tu habitación a llorar, como yo lo hice muchas veces, o a disfrutar, entre comillas, lo que se pueda, con aquellos familiares imperfectos que todavía nos quedan. Seguramente ya eres un adulto, no es el primer dolor que tienes que enfrentar. Sí, ya sé, no se compara con la pérdida de quien más amas, pero la vida sigue y hay que vivirla porque esa es la voluntad de Dios. Seguramente va a parecerse más a una noche mala, por las cosas malas que nos han pasado o las que hicimos nosotros. Podrías decir, no tengo nada para celebrar. Y probablemente sea cierto. Aunque no celebres, puedes de igual modo sentarte con la familia o amigos, porque ciertamente tienes que comer algo, ¿o no? Entonces qué bueno es agasajar al que cumple años, y me refiero a Jesús, el Cristo de Dios, quien nos ama y todavía tiene planes para nosotros. A pesar de que tiene más aspecto de ser una noche mala y no una noche buena, no te dejes llevar por las apariencias, porque si Jesús está presente, y seguro que lo está, todo puede cambiar. La Iglesia El Buen Pastor te invita a las reuniones